Escarcela Uruguay te da la bienvenida a nuestro programa Tu Escarcela Poética Musical, con la producción y conducción de Norma Maquilombera a través de LS Diseño Digital, bajo la dirección de Lourdes Sande. Escarcela Uruguay es un grupo literario multidisciplinario, caminando en el sendero uniendo los pueblos a través de la cultura, respetando las tradiciones y costumbres. En este tránsito nos expandimos con Escarcela Ecuador, Perú, Argentina y Alemania. Siendo escarcela el sinónimo de cartera, bolso, entre otros, portamos en ella como juglares nuestros cantares y decires. Te invitamos a seguirnos los martes a partir de las 20 horas de Uruguay, por el canal YouTube de LS Diseño Digital y por Facebook a través de Escarcela Uruguay y LS Diseño Digital. Queridos amigos, hoy martes 6 de octubre de 2020, en el marco de nuestro 7º aniversario, continuamos con el ciclo Florilegio musical de Claudio Monterrío, compositor, guitarrista y cantante argentino, referente de la música del litoral. Los invitamos a seguirnos el próximo martes 13 en el segundo segmento de Oro, como los hemos denominado, debido al registro en video con recuerdos desde su niñez, material enviado por Claudio, complaciendo nuestra invitación a escuchar de él sus recuerdos, anécdotas y agradecimientos a un círculo inmenso de su entorno familiar, amical y profesional. Una presentación hoy para la cual suprimimos el fondo musical y apagamos nuestro micrófono en este minuto de tiempo. Yo voy a comenzar a contar algunas cosas sencillamente, sin protocolos, sobre mis inicios. Ese es el pedido que tengo, y me viene a la memoria rápidamente un lugar de actuación, diríamos, no típico, porque se trataba de un bar de aquellos tiempos que se llamaban boliches, pero no los boliches bailables de los que estamos hablando en este momento. Para la gente joven actual, Dios la bendiga, sino de otro tipo de boliches donde iba la gente, laburantes, con sus herramientas con las que construían casas y se dedicaban a distintas tareas. Recalaban en un bar que se conocía únicamente el nombre del dueño del bar, que era Borini, italiano. Tom Borini, Borini. ¿Y qué pasaba? Borini le gustaba la música, pero sin que ser una cosa demasiado programada, en un momento empezaron a caer gente que tocaba distintos instrumentos. Curioso. Quizás porque las noches eran largas, quizás porque algún albañil le decía: che gringo, teneme esta bolsa hasta mañana y dame un par de cañas más. Mientras empezaba a sonar la primer guitarra, el primer mandolín, una mandola y algún cantante italiano. Qué suerte, mi casa paterna enfrente del boliche de Borini, enfrente. Mi camita de niño, ni siquiera adolescente, lindando con la calle frente a ese boliche de Borini, donde se reunían músicos, si bien algunos populares, mas no todos populares. Había gente que, por ejemplo, un tal Mono García, que hacía cosas como esta.
este es un choro conocido de Villalobos, que a mí me sirve como excusa para mencionarles de que el conjunto de amigos que se reunían era muy heterogéneo, muy heterogéneo. Vuelvo a mi cama de niño, en ese tiempo compartiendo con parte de la familia, única posibilidad que teníamos, éramos de condición humilde, muy humilde, aunque nunca nos faltó nada, y entonces a las 3 de la mañana, de tanto escuchar música, yo potenciaba mi intencionalidad de querer estar un poquito más cerca. ¿Y a dónde recurría? A dónde recurría siempre. A don Cirilo. Mirá, Cirilo, nombre criollo. Él no lo era descendiente de belgas, pero su nombre era Cirilo. Y Cirilo era amoroso, con una bondad infinita y sobre todo una gran paciencia. Yo me levantaba de la cama, lo sacudía un poquito y le decía: papá, llévame que quiero escuchar la música. La música, bueno, para mí era así. Don Cirilo, cansado de tanto trabajar, ni siquiera se le movía un músculo para decirme que no, jamás lo hizo. Se levantaba, me acompañaba, nos íbamos juntos. Yo me acuerdo que tenía tiradores de mis pantalones cortos y siempre iba con uno solo porque el otro se me había perdido el enganche. Caíamos a los de Borini, nos sentábamos y escuchábamos hasta que finalmente yo, enriquecido por toda esa música escuchada, desde la música de la condición más elemental a la menos elemental, me cansaba tanto sin darme cuenta que me quedaba dormido. Ahí don Cirilo, mi papá, me llevaba de vuelta a casa. Bueno, parecía el fin de la cosa, de la función, pero no fue así, porque se ve que un llamado íntimo de mi interior, llámese como quiera, genética, un gusto personal, lo que fuere, yo creo en la primer palabra un poco, porque mi papá era músico también, tocaba la guitarra, quizás por eso un poquito de desaguante, ¿no? Una vez encontré una guitarra detrás de un ropero que le había traído el nono, que era italiano, de Italia, le había traído una guitarra con la continuación en su parte armónica de la guitarra, hasta acá con otro clavijero con cuerdas, otro orificio y cuerdas que sonaban al aire. Bueno, esto deriva en que posteriormente me enganchara yo por mentas de mis mayores, que en la casa de mi tío Bruno, que era un profesor avanzado en armonía, contrapunto, tenor ligero, tenía las condiciones más altas. Me acuerdo también de un toldo color amarillento, anaranjado, porque tenía 2 franjas. Me acuerdo de una sillita que me ponían a mí como espectador, porque aparte era gente tan generosa, aparte de ser familia,
que me consideraban de modo especial a pesar de mi niñez, tan poco madura. Yo quería estar en la sillita. Y aquí una anécdota, empezaban a aparecer los gringos, claro, porque era una reunión para que ellos tocaran, ¿no? Parecido a la mesa de Borini, pero ya no, tampoco era más formal, no, señor. Un vinito tinto nunca faltaban, los recuerdos. Los gringos hacían la casa uno con el otro. La casa donde yo estaba en ese momento, en la sillita, había sido hecho con 2 de los vecinos, hasta que el abuelo entonces después compartió, ¿no es cierto?, la construcción de las otras 2 casas. Así había 3 vecinos hermanados en el trabajo, en construir. Vuelvo, estamos en el toldo anaranjado, amarillento, hermoso, bello, y yo con ilusión infantil, queriendo escuchar, empezaban a aparecer los comensales, pero no tocaban el timbre, había un timbre, ¿no? La consigna era distinta y muy graciosa. Cada uno de los integrantes tenía una canción que lo identificaba. ¿Para qué? Para entrar a la casa, para indicar que era él el que llegaba. Me acuerdo del tío Caser, el tío Caser. El tío Caser, una maravilla de hombre, con una voz sumamente potente, tenía su canción de anuncio. En la violeta lava. Toma, el tío Caser. Le abrían la puerta, venía el tío Caser, se reunían con los otros músicos y yo seguía escuchando música y música y música. Y para variar, como era tan chiquito, al igual que me pasaba en lo de Borini, me quedaba dormido. Esos son algunos de los recuerdos de mi primera infancia, Me tenían que sentar en una sillita de paja chiquita y ayudar a lo mejor a sentarme porque era demasiado pequeño. Después tengo que pasar al capítulo siguiente, según mi memoria, que es la sobremesa familiar, de mi familia. La familia Vandenberg por parte de padre, Massi italiano por parte de madre. Mi abuela, casada con el abuelo Vandenberg, era suizo-francés, y bueno, yo vendría a hacer la Liga de las Naciones y ahí estaba en la sobremesa con mi gente. Entonces, ¿cuál era lo anecdótico de esta mesa, de esta sobremesa? Porque la función empezaba después de comer. Lito trae la guitarra, yo sabía los tonos. ¿No? Pero aquí que en ese tiempo, en vida de mi madre, que era dueño de una voz exquisita, amorosa, bien timbrada, bien calibrada, como si hubiese estudiado, que a nadie jamás se le hubiese ocurrido pensar en eso porque no era cierto. Y mi hermana Aurora, que ya no está, y por supuesto yo con la guitarrita atrás tratando de hacer malabares para entonar alguna canción, ¿no? Me acuerdo, había una canción que había traído el tío Totila. Se vino la noche
yéndose al sol y sobre los campos su manto tendió. Pero ¿qué pasaba ahí? Ya la agarramos a la canción y mamá se metía a hacer una primera voz que cuando le quedaba alta la miraba a mi hermana y era mi hermana la que hacía la primera voz y ella la segunda, de manera espontánea, sin tener ningún conocimiento musical ni por asomo, y haciendo una tercera voz que tampoco tenía noción de armonía, ni de escuela, ni de academia, ni de nada en ese entonces, ¿no? Así que, bueno, el camino continúa. Mi padre y mi madre gozaban de manera eufórica, de corazón adentro, sin manifestar lo que sentían, pero estaban sumamente contentos y agradecidos de que yo cantara. Cantaba en todos lados. Iba a la casa de un pariente, llegaba y el pariente no sabía por qué y yo cantaba una canción. Y después iba a la casa de un amigo y cantaba una canción. Siempre cantaba. Siempre cantaba. Me encuentro finalmente con un señor que conocí en un encuentro de estos medio callejeros, yo ya tirando adolescente, tenemos que saltar tiempos porque si no, no llegamos, que se llamaba Claudio Gallo, a quien le debo todo mi agradecimiento del mundo porque él tuvo mucho que ver con todo esto. Su casa era un lugar sagrado de música, amigo de un famoso guitarrista y violinista, por supuesto, hecho a la manera elemental, ¿no? Y me acuerdo siempre como una anécdota valiosísima para mi conocimiento futuro, donde yo empecé a estudiar formalmente, que él me preguntaba a mí, ¿quiere tocar un vals? Con lo que yo sabía de guitarra ya podía. Bueno, ¿en qué tono quiere que lo toque? Bueno, era como mucho. Yo le daba el tono a él para que él lo toque. Cuando lo común en estos casos es de que el que toca, lo toca en un tono y los demás lo acompañan si puede, y si no, el cuento se acabó. Él no, él podía tocar en cualquier tono. También tocaba el violín. Y don Claudio Gallo tenía una de las guitarras más famosas de Santa Fe, toda nacarada, sabe Dios de dónde pudo haber salido. Seguramente de España, Barcelona, incrustada con nácares, una belleza. Don Claudio Gallo. Don Claudio Gallo. Que después incidió de una manera fundamental en lo que fue mi carrera como Claudio Monterrío, porque yo les estoy contando ya, habiendo pasado la pubertad y parte mayor de mi adolescencia. Antes de eso, tuve la suerte de ser uno de los creadores integrantes de un conjunto que se valorizó bastante, por decir mucho, en Santa Fe, ganador de cuántos concursos hiciera aquí en Santa Fe, en Rosario y en Buenos Aires. Precursores de las canciones de nuestra región, litorales. El conjunto se llamaba Los Paranaceros.
Un día, por razones que vienen con el tiempo, que nadie las puede medir, se hace necesaria la disolución de este conjunto, mientras yo seguía guitarreando a los gauchos con estos amigos, Claudio Gallo y el negro Maino, que así se llamaba, Maino. Bueno, y entonces insistía mucho, me escuchaba cantar y tocar la guitarra y decía, vos tenés que hacer un programa de radio, cantar. Y yo que salía de los Paranaceros, donde, lo digo con amor y con orgullo, pero con mucha humildad, con los Paranaceros habíamos viajado por el interín de 6 meses, 22 días de vuelta y 22 días de ida en barco hasta Génova. Después la recorrida de todos esos países que nos permitió la vida visitar Viena, Italia, Nápoles, Génova, Gateomare, Savignano, no importa. 6 meses de andar viendo, conociendo, pocos museos. Quizás era mejor porque era muy joven para entender demasiado. Mientras dábamos recitales alternativamente a todo eso. En cuestión que don Claudio Gallo seguía su insistencia cada vez más pronunciada de que yo cantara solo. En ese interín tuve de compañero de trabajo, digo de trabajo, no fue un trabajo, me convocaron para estar en un concurso de cantores muy importante que se hacía acá cerquita nomás, ¿no? En Santo Tomé, que queda muy pocos kilómetros de Santa Fe, y uno de mis compañeros fue nada menos que Linares Cardoso, uno de los precursores también de la música de esa región entrerriana. Por su intermedio y por su deseo también, se hace un contacto con LT14, ya se puede decir, Radio General Urquiza de Paraná. Consiguen una entrevista sin que yo me dé casi cuenta, porque estaba atento a otras cosas. Y bueno, de música ya había hecho bastante, había andado bastante, y bueno, pero bienvenido todo lo que tuviera que ver con la música. Total, que me consiguen un encuentro con un grupo que fue directivo de esa radio que menciono, Entre Ríos, Paraná, queridos hermanos. Y me quieren tomar una prueba. Claro, nadie hasta ahí sabía, excepto mi apellido de aquel entonces con los paranaceros, Vandenberg, nadie sabía de ningún otro nombre que no fuera ese. Voy, hago la prueba por razones de dignidad, porque de haber dicho yo que pertenecía a los paranaceros, ganador de tantos concursos en la Argentina, y de haber viajado por medio mundo llevando nuestra música argentina, cosa que todavía pasa un poco, y quienes dirigen las cuestiones estas
de la cultura y de la música parece que se han olvidado. Pero bueno, así fue que se consigue la entrevista y yo voy con mi nombre real a hacer la prueba que me piden. Toco la guitarra, canto una canción como para volverme para mi casa. Yo no tenía la menor idea de cómo eran las cosas ahí, ¿no? Muy tan distintas a lo que yo conocía. Al otro día yo había dejado un teléfono, el teléfono de mi casa paterna. Al otro día hay un llamado telefónico, ¿no? Lo atiende mi mamá porque mi papá tenía un bolichín adelante, ¿no es cierto? Una pequeña ferretería de barrio, laburante siempre ahí. Entonces mi mamá me llama, mi nombre más conocido entre mis mejores amigos es Lito, que no se sabe por qué, porque mi nombre es Norberto, Norbertito era mi vecino, no, Lito. Bueno, Lito, una llamada, tenés una llamada de Entre Ríos. Ah, qué bien, qué bueno. Hola, ¿quién habla? Habla fulano de tal. Yo primero no lo reconocí, después resultó ser un conocido, ya les cuento. Pero viene esto. Bueno, hemos estado escuchando su grabación, habían pasado menos de 24 horas, y el director quiere que empiece esta semana. Eso es real. Bueno, uno siente que se le sube el ego a la cabeza cuando interpreta debidamente lo que estaba pasando. Felizmente nunca fue mi caso. Nunca, jamás. Yo con lo que tenía me bastaba. Tanto es así que hasta ese momento no tenía guitarra propia. Yo tocaba con una guitarra prestada, siempre. No tenía guitarra. No había cómo comprarla, che. No había. Me llaman y entonces me apuran ahí porque me dice, bueno, usted no dejó ningún dato de su apellido, de su... No sabemos cómo es su nombre, cómo lo tenemos que nombrar acá. Y entonces yo le digo, espere un momentito, mi mamá, todo esto atenta, cerquita, por ahí, a ver qué pasaba con este llamado telefónico. Y entonces yo a sottovoce le cuento, me piden el nombre, ¿qué nombre? Y entonces fue mi madre la que, con esa sensibilidad que es propio solamente de las mujeres, esto siempre lo he dicho, lo reconozco, lo repito y lo sostengo, y la velocidad del rayo para encontrar la solución al pedido. Entonces me dice, mirá, ¿a qué cosa le cantás más vos? Y yo era un cantor que estaba muy dedicado por pasión a la isla, al río, al monte, enamorado de todo eso, la pesca. Entonces me dice, bueno, ¿quién quiso e insistió tanto de que fueras a la radio? Y bueno, Gallo, Claudio, sí, bueno, ahí tenés el primer nombre, Claudio. Y vos le cantás al río, al monte. ¿Te gusta Monterrío? Así nace el nombre de Claudio Monterrío. Escarcela Uruguay te da la bienvenida a nuestro programa Tu Escarcela Poética Musical, con la producción y conducción de Norma Maquilón Vera, a través de LS Diseño Digital, bajo la dirección de Lourdes Sande. Escarcela Uruguay es un grupo literario multidisciplinario, caminando en el sendero uniendo los pueblos a través de la cultura, respetando las tradiciones y costumbres. En este tránsito nos expandimos con Escarcela Ecuador, Perú, Argentina y Alemania. Siendo escarcela el sinónimo de cartera, bolso, entre otros, portamos en ella como juglares nuestros cantares y decires.
Te invitamos a seguirnos los martes a partir de las 20 horas de Uruguay por el canal YouTube de LS Diseño Digital y por Facebook a través de Escarcel Uruguay y LS Diseño Digital.